innovación y cerraremos con el panel que coordina todos los elementos asociados al rol de la universidad en la gestión de la innovación y que tiene varios de los trabajos de los compañeros que están acá acompañándonos. Entonces, sin más preámbulos, voy a poner el video del profe Pelay para que podamos visualizar. Está ya publicado en Picta, está también disponible en el canal de YouTube del Parque Científico Virtual. ¿Okay? Muy buenas, como ustedes comprenderán, desearía estar en Cuba viendo a mi amigo Rafael Luis Torralba Espeleta, su parque científico, y comentando con ustedes las diferentes aproximaciones en gestión de la innovación con los parques científicos y aprendiendo de ustedes. Sin embargo, lamentablemente estamos duplicando el espacio que tenemos en nuestro parque científico y tengo que estar en Alicante, en España, en este momento. Soy Esteban Pelayo, soy el gerente del Parque Científico de Alicante y es para mí de verdad un honor estar con ustedes en este momento. Les voy a definir brevemente, de acuerdo con el congreso en el que están ustedes, qué consideramos como parque científico y les voy a lanzar 4 retos de investigación que me parecen muy interesantes. Pero antes de ello, permítanme que haga una breve historia de los parques científicos y cuál es el concepto y cómo se crearon. En primer lugar, no se trata de algo nuevo. Hay parques científicos desde los años 50. Sin embargo, a partir de los años 90 del siglo pasado y sobre todo en el siglo XXI han tenido un fuerte desarrollo, sobre todo aquellos vinculados a iniciativas universitarias. En Europa y en el resto del mundo, más del 30% de los parques científicos están ubicados en terrenos de la universidad o a iniciativas empresariales. Y esto es todavía más importante en América Latina. En América Latina, más de la mitad de los parques científicos están ubicados en terrenos de la universidad o vinculados a la universidad. Bien, vamos con el tema del concepto de qué es un parque científico y posteriormente le lanzaré 4 desafíos a los investigadores sobre los efectos de los parques científicos en las empresas que están alojadas a ellos y en el desarrollo del territorio, en el desarrollo económico del territorio. Según la Asociación Internacional de Parques, un parque científico es una organización gestionada por profesionales especializados cuyo principal objetivo es incrementar la riqueza de su comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de sus empresas asociadas e instituciones basadas en el conocimiento. Yo he sido gerente también de una asociación internacional y al final lo que trata en la asociación es tener una definición abierta. Concretamente, y para ustedes como gerente de un parque científico, les diré que un parque científico es un espacio de colaboración que puede ser o virtual o un espacio de colaboración físico, y normalmente son ambas cosas al mismo tiempo. El Parque Científico de Alicante, por ejemplo, es un ejemplo de espacio de colaboración virtual que ha devenido poco a poco en un espacio de colaboración físico con la ampliación del parque. Al final, un parque científico no es una entidad de aglomeración que se genera de manera espontánea. Desde los años 50, que como les dije, se iniciaron los parques científicos, han empezado a evolucionar y forman parte de la política de innovación y desarrollo regional de muchos países. Por hacer una tipología de parques científicos, todos conocemos Silicon Valley, y ahí vemos que, pese a lo que se pueda pensar que es una cuestión espontánea, en realidad ha estado la Universidad de Stanford y la creación de spin-off desde los años 50 que hicieron que todas estas empresas generaran una masa crítica de transferencia de tecnología entre la universidad y el mundo real, y atrajeron pues, inversores, otros servicios y todas las iniciativas de colaboración entre ellos. Lo mismo pasa en la ruta 128 con el MIT. Este es un modelo de parque que también ha sido extrapolado al Reino Unido. En los años 70, en el Reino Unido, por ejemplo, la Universidad de Cambridge desarrolló mucho su parque científico basado en biotecnología, o en la Universidad de Edimburgo, la universidad famosa por los temas de biotecnología. Son ejemplos, pero como les digo, también forman parte de la política científica y de desarrollo económico de los países. Y hay otro modelo imperante en el mundo, que es un modelo dirigista, que puede ser como ha ocurrido en China o como ocurre, por ejemplo, en Francia, donde Sofía Antípolis fue un modelo en el cual el gobierno francés trataba de ubicar a grandes empresas de
del ámbito de las tecnologías de la información y con un alto contenido científico, haciendo igualmente una economía de aglomeración en esos países. En mi país, en España, pasó exactamente igual al inicio. Teníamos los parques tecnológicos en Zamudio, vinculados a los institutos tecnológicos, o luego en Paterna, o en Málaga, o en los terrenos de la Expo 92, que se llama hoy en día Cartuja 93. En este momento coexisten ambos modelos, el modelo basado en conocimiento y el modelo basado en parque científico con aglomeración de empresas. Y les voy a pasar a describir cada uno de los actores en esos territorios. Yo creo que desde el punto de vista de iniciativas basadas en conocimiento del siglo XXI, lo que llamamos Deep Tech, lo más relevante son las spin-offs que generan los profesores de las universidades o doctorandos. Este tipo de empresas, de iniciativas empresariales, junto con los investigadores de la universidad, forman un núcleo que es bastante interesante de apoyar y que forman parte movilizan realmente todas las relaciones que se generan dentro de un parque científico. Vinculadas a ellas tenemos startups que buscan un entorno parecido o similar, aunque no tienen tanto contenido tecnológico, grandes empresas que buscan colaborar con ellas, y en otra capa de siguiente apoyo pues tenemos la administración pública, las entidades financieras o los clientes de este tipo de empresas que reciben o que benefician servicios avanzados. Todos ellos configuran un ecosistema de colaboración. Bien, una vez que tienen caracterizados los parques, les voy a lanzar 4 retos a los investigadores participantes en el Congreso de cuestiones que están por definir en relación a los efectos tanto en el territorio como en las empresas que están instaladas en un parque. Hay contenido teórico y evidencias pragmáticas o de la realidad que no nos permiten llegar a conclusiones definitivas sobre cuál es el efecto de un parque científico. En primer lugar, la edad. Si pensamos en la teoría económica de cuestiones de aglomeración, lógicamente cuanta más edad tiene un parque, más relaciones se establecen, más confianza se ha desarrollado y probablemente eso que tiene un parque, que es la economía de aglomeración y el fomento de colaboración, es mucho más relevante. También hay que tener en cuenta que muchas empresas se asocian o se vinculan o se establecen en un parque por el tema de la imagen, y es posible que esa imagen se vea acrecentada. Sin embargo, no hay evidencia empírica de ello, y en algunos casos con la edad parece como que se esclerotizan el tipo de relaciones, no se hacen mucho más comunes, sino que en realidad van bajando el tema, las relaciones, y las empresas que participan en los parques son menos innovadoras y no tienen ese dinamismo. Entonces el tema de la edad es un tema a discutir y a analizar. Otro tema es el tamaño. Lógicamente, por la teoría de la economía de aglomeración, cuanto más grande es la masa crítica que tiene un parque científico, cuanto más servicios tiene, cuanto más actores participan en el parque científico, parece que los mayores efectos van a tener en el parque. Sin embargo, el tamaño también tenemos relaciones contradictorias. Hay autores en China que relacionan que el tamaño es contraproducente y que cuando el parque es muy grande, pues se generan menos deseconomía, no se generan tantas ventajas en las empresas que participan. Sin embargo, hay autores finlandeses que dicen lo contrario: cuanto más grande es un parque, más beneficios presta a las empresas que están allí. De todas maneras, la cuestión de tamaño, como en todos lados, es relativa. Un parque grande en China, lógicamente, será muchísimo más grande que un parque en Finlandia. Otro aspecto a relacionar es la existencia que eso está en los parques. Como les decía, no es una cuestión espontánea, sino que hay una entidad gestora del parque que presta servicios, y también hay otras entidades vinculadas estrechamente al parque, por ejemplo las universidades, que tienen servicios horizontales para todos. Los servicios pueden ser del tipo de localización, de gestión de espacios, o servicios que prestan a las empresas que están asociadas. La teoría es que en cuanto mejores servicios y más eficaz sea la entidad que gestiona el parque, mucho mejor será el beneficio para la empresa y para el desarrollo territorial. Sin embargo, existen evidencias, y en eso me baso en estudios de Aurelia Modrego de la Universidad Carlos III o de Jaime del Castillo de INFIDE,
existen evidencias que no son tan claras. Al final, lo que sí genera muy buen impacto es el tema de la localización y la ubicación y la prestación de servicios generado al espacio, aunque existen críticas al respecto en el sentido de que parece como que la entidad gestora del parque es como un hotel de empresa y no gestionado. Sin embargo, en el otro tipo de servicios de captación de inversiones, de internacionalización, está por discutir hasta qué punto generan impacto. Desde luego, sí que generan impacto, y eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, en ese núcleo principal, primigenio que les contaba yo, que es el que forman los parques, que son las espinos de la universidad y las startups, que no tienen tantos medios como para captar inversión e internacionalizarse y que requieren. Otro tema, y el cuarto que les lanzo, es en qué región, en qué contexto está ubicado el parque. El parque puede estar ubicado en una región muy desarrollada o en una región que tiene menos capacidades tecnológicas. Aquí parecería que cuanto mejor esté la región, pues terreno fértil, mejor va a ser la competitividad de las empresas que están ahí. Y es cierto, al final, en terreno fértil cualquier iniciativa mejora mucho y se va a crear más. Sin embargo, de manera diferencial, y en esto me vuelvo a referir a los estudios que les he mencionado de diferencia en las regiones españolas, que son muy diversas, de la profesora Modrego y de Jaime de Castillo, cuanto menos desarrollado está la región, mayor impacto causa en las empresas que están vinculadas. Puede ser porque no tienen localizaciones alternativas, solamente hay alguna empresa tractora que pueda servir de sector y de acomodo para estas tecnologías. Los cuatro retos les lanzo porque todavía no existen evidencias empíricas de cómo gestionar bien, de acuerdo con estudios horizontales que estén de manera comparativa internacionalmente bien hechas. Les lanzo a los investigadores sobre gestión. Una vez que le he lanzado los retos que necesitamos, la gente que está en el día a día de los parques para conocer mejor la gestión, quería acabar con una propuesta de colaboración detallada. Existen, por supuesto, programas de cooperación bilateral entre el gobierno cubano y distintos gobiernos en temas sobre todo de ciencia, tecnología, innovación y crecimiento económico, que es lo que nos ocupa en este momento. De todas formas, más allá de este tipo de acuerdos, de forma estructural, los programas de cooperación en investigación y desarrollo de la Unión Europea les permiten participar a las entidades de Cuba y son el mayor programa de investigación del mundo, con más de 100 billones entendidos como miles de millones de euros cada año, que son un poco más que dólares. A mí me parece que merece la pena que ustedes exploren en la delegación de la Unión Europea en La Habana posibilidad de colaboración con grupos de investigación y con parques científicos de la Unión Europea. Existen incluso convocatorias específicas para el desarrollo de mejores prácticas y mejores ecosistemas de innovación, y su contribución puede ser muy valiosa en el sentido de que nos aportan una visión completamente distinta en un contexto diferente, que sería muy interesante. Independientemente de estos grandes programas, les quiero lanzar una invitación a que nos visiten, a que vengan a Alicante, que está en el sureste de España, un sitio que debe ser parecido a Varadero, cerca de la costa, con sus diferencias, y que sus emprendedores o sus investigadores hagan algunas estancias cortas con nosotros en nuestro parque científico, que por eso estoy aquí, porque ya tenemos, y no voy con ustedes porque ya creo que afortunadamente tenemos espacio para recibir a visitantes. Al final, el parque científico es una iniciativa de la universidad que tiene 2.400 investigadores, y nosotros tenemos 41 empresas que invierten cada año más de 10 millones de euros en investigación y desarrollo. La universidad en el último decenio ha creado más de 25 spin-offs y tenemos un conjunto de startups y un ecosistema bastante desarrollado que está encantado de colaborar con empresas y con investigadores. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todo muy a todo lo que Pelayo estuvo conversando. Es una lástima que no pudimos verlo en la mañana porque
sala, que todo lo estuvimos discutiendo, pero bueno, no está de más que lo hayamos visto, ¿ok? Entonces ahora vamos así a darle la palabra a la profe Mercedes para que nos haga la presentación de su... Bueno, ante todo estoy muy agradecida a la Universidad de Ciencias Informáticas y en particular a este simposio, a este taller de gestión de la innovación, el haber tenido la oportunidad de estar acá con ustedes y de haber compartido ese proceso que se ha vivido previo a este momento ya, digamos, de felicidad, porque se concretan muchas actividades y esfuerzos. Y además aprovecho también para felicitar a todo el colectivo que ha desarrollado este enorme congreso y que verdaderamente constituye un éxito por los temas que aborda. Hoy en la mañana hablaban de que en el propio sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación, esos dos pilares están hoy acá presentes, la ciencia, la innovación y la transformación digital ya como un estadio superior de la informatización. A mí esta conferencia lo que va abordando es un enfoque metodológico, conceptual, práctico, relacionado con los modelos de gestión de la innovación. Un poco que me inspiré en unos antecedentes que vamos a ir ahora viendo en la presentación, en la que si uno ve la bibliografía, no siempre esos modelos, digamos, tienen un enfoque integral. Hay diferentes dimensiones de los propios modelos de gestión de la innovación y tampoco cuando uno ve la bibliografía, estos modelos nos brindan cómo implementarlos. Entonces son dos motivaciones que me llamaron a la necesidad de presentar este tema en el Congreso y un poco llamar a la necesidad, y tampoco hay una receta única. Yo creo que lo primero que debo dejar bien claro es que en ninguna manera pretendan que lo que yo digo es que tiene que ser así. Un poco la experiencia acumulada y la sistematización de este contenido, de este conocimiento, es que bueno, me ha dado la posibilidad de llegar aquí, pero pueden haber muchísimas más perspectivas por lo complejo que es el tema. El tema es complejo y sobre todo para los tomadores de decisiones, y de alguna manera voy a estar hablando de un modelo de gestión de la innovación que a los que les corresponde gobernarlo es importante estos conceptos. Y por otra parte nos convoca entonces a tratar siempre de ver estos modelos con un enfoque lo más holístico. Ahorita me antecedían en la presentación del video, abierto, colaborativo, sin un enfoque que permita todas las posibles conexiones, tanto internas como externas, porque ese es el contexto en el que realmente nosotros vivimos. Entonces, ese es el objetivo del trabajo, haber hecho esa revisión y de alguna manera llegar a algunas características que permitan proponer un modelo de gestión de la innovación. Entonces, por favor, la próxima lámina, el método que utilicé o la metodología de la investigación para poder llegar a cumplir con ese objetivo, trazó 4 principales etapas. Bueno, partir, por supuesto, de los principales elementos teóricos, conceptuales de la innovación y de la gestión de la innovación, abordar de alguna manera los diferentes enfoques que existen en la gestión de la innovación y hay un soporte también normativo relacionado con este ámbito, llegar a lo que de manera conceptual, bibliográfica, teórica plantean y también práctica de diferentes tipos de modelos de gestión de la innovación y bueno, pues entonces a partir de ahí llegar a hacer alguna propuesta en función del modelo de gestión de la innovación, pero con determinado basamento metodológico. Entonces en la próxima lámina vamos a abordar la primera etapa. No puedo reproducir todo lo que está en la ponencia, solamente voy a ir tocando y lo más bien lo que está en rojo, destacando los aspectos relacionados con cada una de esas etapas. Y bueno, como mencionábamos, lo complejo que tiene la innovación es precisamente que no es lineal, no es determinística, necesita la interacción de diferentes actores y por supuesto también podríamos llegar a definirla y de una manera pragmática, es una definición que yo he dado, que al final requiere un cambio, pero que ese cambio que uno proyecta tiene que ser introducido para alcanzar los resultados que realmente se proponían. De manera tal que ahí le da un carácter más amplio a la innovación, no vista solo como una innovación de proceso o una innovación de producto, sino también como una innovación organizacional
tal como el Manual de Oslo lo ha ido atemperando en el tiempo, que es otra de las principales marcos referenciales conceptuales, es el Manual de Oslo, y entonces aparecen otras bibliografías que no solo abordan la clasificación de la innovación en organizacional, procesos, productos, servicios, sino también van a temas relacionados con que pueden ser incremental o radical, temas también muy conocidos. Cuando hay un cambio disruptivo radical, bueno, cuando son mejoras significativas y sistemáticas pueden ser incrementales. O también pueden haber innovaciones en el ámbito de los componentes o en el ámbito de todo el sistema, lo cual evidentemente complejiza de una manera u otra el alcance de la innovación. Estoy dejando en un segundo, el segundo aspecto es muy importante porque es la norma que a partir del 2019 con el Comité Técnico de Normalización 128 por primera vez apareció la ISO 56000, familia de normas que estandariza a partir de las mismas filosofías que tienen la ISO 9001, las ISO 14000, etcétera, pero esta al ámbito de los sistemas de gestión de la innovación y por lo tanto se convierte ya en una norma de referencia. Y el concepto que da la ISO 56000 de lo que es la innovación implica capacidad. Por lo tanto, no estamos hablando que porque una vez logré un cambio ya soy innovador, sino que requiere tener capacidades para de alguna manera estar ofreciendo esos cambios, mejoras o nuevas procesos, productos o servicios o cambios organizacionales. Y es muy interesante cuando plantea que la capacidad la tiene que tener la organización. Hablábamos de los parques científicos tecnológicos, yo creo que aquí hay muchas experiencias positivas de que han ido alcanzando esas capacidades de generar innovación. Y esas organizaciones, para que sean innovadoras, deben transformar ideas en valores. Y aparece otro concepto que es el valor, un valor que no tiene que ser solamente económico, un valor que también puede tener en los impactos sociales. Hablando de la COVID, por supuesto, el mayor objetivo que se tenía era poder salvar en el caso nuestro, a nuestra población de un momento crítico que era, bueno, salvarle la vida, ¿no? En el caso en particular. Claro, siempre después podría tener algún derivado a partir de una posible negociación de esas vacunas, pero al final su objetivo, su impacto era en relación con la salud. Bueno, ese es el concepto que tiene la ISO 56000 y bueno, un poco en los términos de los debates siempre se dice que hay una visión transformadora, pero también la innovación puede tener efectos negativos, por lo tanto, hay que siempre, depende de quién es el que la está ofreciendo, el para qué o los colaterales que pueda tener ella. Entonces, otro de los elementos, de los conceptos, y aquí, bueno, me remito a nuestro primer secretario del partido, presidente Díaz-Canel, que en su investigación doctoral definió la innovación como un fenómeno socialmente distribuido que debe expresarse en todos los ámbitos de la sociedad y que, por supuesto, en ellas están expresadas la propia administración pública, el sector de conocimiento, el sector de productor de bienes y servicios, en fin, las organizaciones sociales y políticas, pero aquí hay un elemento que también él destaca, y ahora voy a hablar de la capacidad de la que hablábamos ahorita, y más en nuestro país requiere una preparación, una capacitación, y ahí el papel también de la educación en el alcanzar el concepto de innovación como sociedad hacia un sistema de innovación, y esas personas preparadas deberán también ser capaces de generar esas interconexiones, de involucrarse, y ahí viene otro concepto traído también del Humboldt, buscando esos procesos de aprendizaje continuo que son los que también permiten sistemáticamente generar ese valor. La innovación entonces implica aplicar en la práctica y esa aplicación en la práctica también deriva un beneficio social y aquí pongo otro término que es complejo en la innovación. La innovación debe ser evaluada porque si yo digo que tiene que estar introducida y generar resultados, si yo no le pongo indicadores para evaluar si verdaderamente alcancé los resultados, yo no puedo asegurar que fui innovador. Y lo más complejo de la medición es que es tan diferente la medición de una organización en relación a un cambio organizacional respecto a una vacuna, o respecto a la exploración de un petróleo, o respecto a un parque tecnológico como el de la UCI, el de La Habana, que está enclavado en la UCI, que tiene otros tipos de servicios, otros tipos de productos. Entonces, la complejidad que trae la innovación es que además de ser evaluada,
complejiza la medición por la diversidad de contextos que aborda. La próxima, continuando con los elementos de la innovación, vemos que si vamos a una empresa, el éxito también está cuando la innovación la vemos con un enfoque integral. Por lo tanto, hay que verlo como un todo, porque si no, no logramos los objetivos. No basta que nada más desarrollemos un cambio en un área determinada, porque al final en la empresa no hay más que una cadena de valor y usted puede, a lo mejor hasta con el mejor de los deseos, creando un cuello de botella que le genera otro problema en relación con la innovación. Y por lo tanto requiere integración. Y ahí va el concepto de la I+D+I, ahí va el concepto de que entre todas esas diversas áreas, estén dentro de la empresa nuestra o en otras empresas que uno tiene que conectar y establecer esa cadena de valor, entonces requiere un enfoque holístico o integral de esa cadena de valor, de esa I+D+I, con redes y alianzas. Por lo tanto, la gestión de la innovación también se considera como un importante factor de éxito para la competitividad. Competitividad vista de que yo no estoy sola, que lo que entrego, hay otros que también entregan y por lo tanto hay que estar constantemente investigando esas necesidades, investigando esa demanda, proveyendo esa demanda, buscando los nichos para el cambio de manera tal que pueda permanecer competitivamente ese producto, ese servicio, ese proceso o, por qué no, ese cambio organizacional, hacer que permanezca en ese mercado de la empresa o que crezca o mejore continuamente. Y en esos temas llamo la atención sobre dos cuestiones fundamentales en la innovación y es el nexo que existe entre la calidad y la innovación. O sea, si de verdad queremos dominar la gestión de la innovación, hay que dominar la gestión de la calidad. Porque lo que estamos generando son procesos, son productos, son servicios, son organizaciones que deben cumplir también con los estándares, con las normas, con los requerimientos de calidad. Y ahí llamo la atención de otro tema conceptual que es muy importante. Si vamos ahora a la segunda etapa, ya visto algunos conceptos, vamos entonces a explorar algunos enfoques, no son todos, y algunos elementos normativos de la gestión de la innovación. Ahí hay varios teóricos, entre ellos están algunos que plantean que la innovación, y también depende del modelo que use, está muy dedicado o dirigido al usuario. Bueno, también hay un enfoque pull, un enfoque push, y ahí hay un poco el tema de quién es el que ala la demanda o es el mercado, es el conocimiento en que me empuja, es el mercado el que me ala, pero bueno, son enfoques existentes. Hay enfoques orientados al conocimiento, desde Nonaka y Takeuchi con toda su bibliografía de lo que es la gestión del conocimiento, o hay disruptivos radicales de cambio, o también hay quien trabaja la innovación muy orientada desde el diseño. También depende del tipo de producto que estoy diseñando, del tipo de servicio, o también social, o una innovación responsable, orientada al sector de los servicios, al sector público cada vez más porque somos servidores públicos y nos debemos también a esas necesidades, o la innovación frugal o impulsada por los empleados, o hay quien se dedica como estrategia a imitar y también tiene resultados buscando algunas diferencias que le permiten mantenerse, o por supuesto el concepto de innovación total. En la próxima lámina vemos que hay un enfoque todavía más holístico y que propio Freeman, Lundvall, Nelson lo mencionaron, que es el de los sistemas nacionales de innovación. Y bueno, ahí se ha hablado mucho, los que están acá seguro han estudiado mucho esta teoría, ha venido Lundvall por Cuba, ha dado sus conversaciones, a todos nos ha atrapado con su aprendizaje iterativo y dinámico. Ese modelo de sistema se contrapone al enfoque lineal de la innovación. No obstante, yo creo que hay que llamar la atención que hay contextos, hay momentos, hay determinadas situaciones que a veces el enfoque lineal de la innovación también busca y da una respuesta, porque no, tampoco hay que pensar que todo es tan así de que teóricamente claro que el enfoque en sistema es mucho mejor, pero hay determinados momentos con un enfoque lineal, con muchas regulaciones cumpliéndolo, bueno, pues puede dar también algunos resultados. No obstante, el enfoque en sistema es superior que el enfoque lineal de la innovación. Se habla mucho de que el enfoque debe estar orientado a la solución de problemas, no es solo ya yo en un área de investigación inventando lo que yo quiera, sino dándole respuesta a una necesidad. Y en el caso de Edquist habla mucho de la necesaria políticas de innovación holística desde el punto de vista de la gestión de gobierno, desde el punto de vista de la gobernanza.
se hablan de los enfoques evolutivos, institucional, de que es un proceso socialmente integrado, de la necesidad de los marcos institucionales. Se habla de que el contexto tiene mucha importancia cada vez más. Se habla de las múltiples diferentes dimensiones donde las normas, regulaciones, las políticas, el ambiente normativo, lo comprobamos con los parques científicos. Los parques científicos, para que surgieran, requirieron un ambiente normativo, regulatorio, y por más que sabíamos que era muy necesario, hasta que ese ambiente normativo no apareció, no era posible llevarlo a hecho. Y todavía está la necesidad y se ha visto de alguna actualización en función de los contextos y de los cambios y de la situación que en cada momento existe. También, como mencionaba, la necesidad de crear y difundir conocimiento, y yo creo que ya algunos de esos temas los he mencionado. Y por supuesto, la innovación es un motor clave para el desarrollo, y ya voy como sociedad, y se habla de que en esos enfoques en sistemas nacionales de innovación cada vez más va tomando peso el regional, el local, el sistema de innovación local cada día, porque está más en el contexto, en esas necesidades, y está más orientado a la solución de los verdaderos problemas que puedan existir en la sociedad. El sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación, que nuestro primer secretario del partido ha esbozado como parte de su investigación doctoral y que se ha realmente incorporado en la sociedad y en las diferentes organizaciones como una necesidad de tenerlo como un referente, bueno, no es más que un sistema de trabajo también gubernamental. Es decir, usted puede en una organización estar desarrollando sus innovaciones, pero llega un momento que a nivel de la gobernanza se requiere tener en cuenta todos estos elementos. Y en esos elementos hay diferentes ámbitos como la producción de bienes y servicios, la administración pública, las actividades de ciencia y tecnología, la educación, la cultura, etc. Vayamos entonces a otra de las etapas en la metodología de la investigación. Y ya vamos entonces mencionando los diferentes modelos de gestión de la innovación. El lineal es ese que va desde la investigación básica, fluye por todas las etapas, a la aplicada, al desarrollo, a la introducción y a una difusión. Ese modelo puede estar empujado desde la investigación o alado por el mercado. Hay un modelo que quizás no se menciona mucho, que es el de Cooper, y que es ese de estar viendo puerta a puerta por distintas etapas por las que va transitando, con determinadas características que en cada una de ellas, y después hay un gráfico que lo voy a presentar, es necesario tener en cuenta. En la industria biofarmacéutica también se ha introducido este modelo. Hay otro modelo como que plantea que se constituye la innovación una serie de sumas de gestiones de proyectos de diferentes tipos con diferentes objetivos y alcances. Es un poco el staff de varios proyectos, esquemas matriciales. En el ámbito en particular del modelo de StageGate son diferentes etapas que uno va como corroborando, verificando a la salida de cada puerta si puede o no pasar a la próxima, y es como un poco las transferencias de las que ahorita mencionaba nuestro amigo, y que usted tiene que cumplir con un grupo de rigor cuando termina cada una de las etapas, ya sea a la hora de seleccionar ideas, validar ideas, desarrollar, ir a prueba. En el ámbito de lo que estamos acá, de la UCI, es una terminología también muy conocida, y bueno, una vez que se van venciendo esas puertas, por decir de alguna manera, es que entonces pasa al lanzamiento. Hay otros modelos, como el modelo de solución a la innovación, el modelo de innovación en gestión, muy conocido el modelo en cadena, el modelo de Klein y Rosenberg, que lo que plantea es justamente que la I+D está en todas las etapas y que son retroalimentaciones entre unas etapas y otras. Esto rompe conceptualmente esquemas importantes, porque hay quien piensa que la I+D solamente es para los centros como los biofarmacéuticos, y para hacer comercialización hay que hacer una I+D, que no es igual que la del diseño de una vacuna, pero ahí hay una I+D, que implica un grupo de conocimientos que también tienen su aplicación, que también tiene a una determinada escala para evaluar el éxito o no. Entonces, le pone el papel protagónico en la I+D como en red o cadena para todas las demás etapas. Y que puede pasar que de la comercialización me retroalimente al diseño,
porque ahí es donde a partir de una necesidad del mercado hay que ir hacia atrás y volver otra vez a hacer los cambios. Ese realmente es uno de los modelos, a mi modo de ver, más ajustado a los momentos actuales, a partir de desarrollar un producto, un servicio, mejorarlo o no, o un servicio también. El modelo de la COTEC utilizó un modelo muy típico en la época del 2000 aproximadamente, y decía que hay determinados procesos, también viene de Jacques Morin, hay determinados procesos que son necesarios en la gestión de la innovación, como es vigilar, y ahí aparecieron las grandes entidades, observatorios tecnológicos, la vigilancia tecnológica, las normas 16.600 de la UNE, de la norma española, del sistema de vigilancia de la I+D, y bueno, vigilar es muy importante. Pero bueno, hay otros procesos como es focalizar, capacitar, implementar y el propio aprendizaje. Hay otros modelos ya aplicados a la industria, a los ingresos, a los modelos empresariales, los modelos de la quinta generación de Rodwell también, que genera un aprendizaje dentro y entre las empresas. Y bueno, pues entonces vamos llegando a otra de las etapas en esta ponencia que les presento, donde esta sí ya es una propuesta, bueno, de la autora relacionada, y es la que hemos venido validando a lo largo de los 12 años de creada la Escuela Superior de Cuadro del Estado del Gobierno, en el que hemos desarrollado 3 grandes etapas como metodología para gestionar la innovación, y donde hemos enfatizado mucho en la necesidad de hacer un diagnóstico integral, profundo, con herramientas. Ahí se han hecho muy conocidas los diagramas causa-efecto, pero hay muchos más herramientas propias de los temas empresariales, de los temas de proceso, de los temas organizacionales. Llámese la atención que no estamos descubriendo una vacuna, sino estamos trabajando en la preparación de directivos donde deben dotarse de determinadas herramientas para, antes de tomar una decisión de cuál es la mejor alternativa de cambio, hay que haber un análisis profundo de diagnóstico con las herramientas requeridas y recomendadas siempre en cualquier bibliografía. Al ser directivos que se preparan para la actualización de nuestro modelo económico y social, por lo tanto requiere una mirada hacia los lineamientos de la política económica y social y sobre los proyectos, programas y macroprogramas del Plan Nacional de Desarrollo. Se ha desarrollado una guía de evaluación integrada de la innovación que de verdad está desarrollada desde el 2005 y ha tenido en cuenta los principales encuestas que aplica el Manual de Oslo, reducidas por supuesto, en 200 preguntas por allá, y aquí en particular con la encuesta de innovación más o menos llegarían a 30 o 40 aspectos que mide, que sumado a otras encuestas, aproximadamente 174 ítems se miden, donde se valora la innovación, el aprendizaje organizacional, el test de innovación empresarial y otro instrumento que mide las competencias tecnológicas, integrativas y de mercado que tiene la organización para que el tomador de decisión sepa cuáles son los principales cambios que debe acontecer. Una vez que hace un buen estudio de diagnóstico, entonces de proyectar la innovación con los conceptos de innovación. De qué tipo de innovación, cuáles alternativas debe usar, cuál puede ser el principal enfoque, qué tipo de organización estamos hablando. No es lo mismo Biocuba Pharma que a lo mejor la empresa del pan, aunque tienen características y contextos diferentes. Qué fuentes son las que requiere para innovar, qué factores la limitan y cuáles son los principales conocimientos, actitudes y prácticas que se requieren para poder dar el cambio. Y una vez que se generan todas las posibles alternativas, se selecciona, se utiliza la prospectiva y se hacen varias matrices, incluyendo la filosofía del ciclo de Deming, que tienen todas las normas ISO, de planificar, hacer, verificar y actuar, se llevan a planes de actividades, se soportan proyectos y bueno, se utiliza también el análisis de los indicadores de eficacia y de eficiencia con costos-beneficios para evaluar realmente la oportunidad o no y los riesgos que tiene esa posible transformación que está queriendo encauzar el directivo. Algunos ejemplos, los pasos rápidos, reales de trabajo defendido allá en la escuela, bueno, cómo se hacen diagramas Pareto para analizar cuáles son los capítulos para un tema en particular o un proyecto en particular que más definen el cambio en esa innovación que debe estar aconteciendo. Este es uno específico que tenía esos 3 capítulos como más necesarios. Diagramas causa-efecto, todos
han desarrollado sus diagramas causa-efectos profundos. Esta es muy reciente, del Diplomado en Administración Pública Empresarial. Bueno, reciente, este es del año pasado, hay más, pero este es para el ámbito de la exportación, en el caso de la editorial Educación y Pueblo, Pueblo y Educación, que es del MINET. Y bueno, es un ejemplo, hay más, solamente traje, pero sí se llega con rigor, no es simple el diagrama, este ya es el resultado de 10 semanas. Otros ejemplos también están en Biocuba Pharma. Llamo la atención cómo hemos podido comprobar con todos los trabajos defendidos de los principales directivos de la industria biofarmacéutica en la escuela, que noten que el 44% de las innovaciones son de tipo organizacional. Entonces, como un sector que es el líder en productos, patentes, en propiedad intelectual, para poder lograr esos objetivos, tiene que priorizar la innovación organizacional. Entonces, es importante la innovación organizacional. No pensemos que solamente el producto sale y ya, requiere muchas transformaciones para tener el éxito. Estos son los diagramas de etapas por las que pasa una I+D+I también en el ámbito biofarmacéutico. Hay otros ejemplos también. Este es el director adjunto del Centro de Inmunología Molecular, Khaled, que en su tesis de trabajo defendido en la escuela en el 19 se propuso disminuir el tiempo de desarrollo de los productos en esa etapa, que es compleja. Fíjense que solamente el tiempo de desarrollo, no de investigación básica, ni de planta escalado final, es 12 años hasta aquel momento, y estaban haciendo todos los esfuerzos por disminuirlo, porque estamos hablando, fue un éxito la vacuna, pero normalmente los productos biofarmacéuticos pueden demorar 18 años, 16 años, y a veces lamentablemente hasta más, por todo lo que hay que poder cumplir, y sobre todo mientras más novedoso es, más años por supuesto lleva. Entonces, bueno, ahí están varias herramientas aplicadas, la prospectiva, los diagramas causa-efecto, un modelo también de I+D+I. Y bueno, entonces ya casi finalizando, vamos proponiendo el modelo de gestión del gobierno orientado a la innovación, que es parte del capítulo 3, resultado de la investigación doctoral del primer secretario del partido, donde ya aquí al propio sistema de gestión del gobierno basado en innovación se tiene su modelo, un modelo que está establecido con principios, componentes, normas que lo sustentan, vamos a ver después algunos de esos aspectos, soportado en el ciclo Deming, planificar, hacer, verificar y actuar. Y para no entrar en el detalle, después vamos a abrir algunos elementos de él. Hay entrada y salida, las entradas están vistas justamente a nivel de la gestión del gobierno, al más alto nivel de dirección, las necesidades económicas, sociales, ambientales que demanda la sostenibilidad. Y fíjense que hay otros dos aspectos que sí se introducen en el modelo, que son los riesgos y las oportunidades. Y estos elementos es importante porque a veces lamentablemente solo tienen la visión, estos de las normas ISO, solo tienen la visión que hay que ver las necesidades, hay que ver las necesidades, hay que ver los riesgos y hay que ver las oportunidades. Entonces no solamente hay que ver el problema, hay que ver las oportunidades, y cuando no aprovechamos una oportunidad se nos convierte en un riesgo. Y vamos a ver después cómo la nueva ISO trabaja con oportunidades y propósitos. El problema, cuando usted no los ataca, se le va arriba, pero si usted para poderlo resolver no busca las oportunidades, nunca va a ser innovador. Será apagador de fuego, pero no va a ser innovador. El innovador requiere detectar las oportunidades, aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que siempre van a estar presentes. O sea, las salidas fundamentales del modelo está precisamente generar innovaciones, satisfacer necesidades desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero elevar eficacia y eficiencia. Y elevar eficacia y eficiencia implica definir indicadores para cada uno de esos elementos que entran en el modelo, de cómo voy después en el tiempo a evaluar si realmente fui más eficaz o más eficiente o cumplí también con ambos propósitos. Lo que está ahí adentro lo voy a abrir un poquito con la ISO 56000 a todos los niveles. Voy a hablar también después del cuadro mando integral como una de las herramientas que ya tiene un avance en relación a la aplicación ya del modelo. ¿Seguimos? No voy a detenerme, son los principios del modelo fundamentados, explicados, porque bueno, están en el trabajo, no me parece que haya que detallarlo. Los componentes del modelo tienen, vuelvo a insistir, riesgos, oportunidades, necesidades y condiciones de la demanda. Aquí hay un poco un análisis del modelo de Porter, de las fuerzas de la competitividad, quizás algunos lo han mencionado, pero adaptado a la sostenibilidad,
Y en el Porter se habla de condiciones de la demanda y se habla de condiciones de los factores. Entonces, esos dos elementos se introducen, los 6 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo están contenidos en los componentes y, por ejemplo, un componente o eje estratégico, condición de los factores, es el potencial humano, científico y tecnológico, que sin él es muy difícil poder realmente operacional. Sin él, en un buen estadio, es difícil lograr los resultados esperados. El gobierno, con todo su papel y con toda su institucionalidad, y entonces los ciclos de gestión de la calidad y de la innovación como normas que requiere utilizarse adaptadas para el modelo y al final el objetivo de la innovación creando valor en función de todas las necesidades. La ISO 9001 puede ayudar, este es el esquema lógico de la ISO 9001, tiene procesos, después se adaptan al modelo de gestión del gobierno, pero hay que tener en cuenta que para gestionar hay que planificar, hay que operar, hay que evaluar desempeño y hay que lograr la mejora a partir de un liderazgo. Y esta es la nueva norma que surgió en el 2019 de la gestión de la innovación, donde llamo la atención nada más en los procesos clave que son los propios, los de adentro, la de las operaciones, las propias para la gestión de la innovación, que fíjense que ella dice que se inicia identificando oportunidades o propósitos. No habla de problemas. Yo creo que esto es un problema conceptual. Usted tiene que en ese tema buscar la oportunidad y tiene que buscar el objetivo del propósito para poder dar el salto. Y por supuesto, después que usted lo logra con un diagnóstico profundo, entonces cree conceptos, porque tiene que desplegar y desarrollar ese propósito. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Como pasó con la vacuna, ¿no? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la oportunidad? Teníamos una base de vacunas propias y sobre ellas, de manera soberana, hubo que desarrollar y acortar los tiempos. Esa era nuestra oportunidad. No nos podíamos ir por el camino largo porque no hubiéramos tenido todavía vacuna. Entonces es ese, poder identificar dónde está esa oportunidad, que en ocasiones es una alianza, en ocasiones es un contexto, en ocasiones es un nicho, en ocasiones es una preparación, hay que ver cuál es una tecnología. Entonces, crear el concepto y por supuesto, y esto es muy típico para la industria del software, valido concepto, desarrollo soluciones, despliego soluciones, retroalimento, desarrollo, despliego, vuelvo atrás y estamos hablando y también del modelo en cadena o client para generar valor o innovación. Algunos ejemplos solamente voy a pasar reales de haber evaluado el propio modelo de gestión del gobierno en el eje estratégico, potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, con el MICMAC, la prospectiva, nos validó que los 3 objetivos específicos más importantes a tener en cuenta para transformar, y ahí es donde se buscan las oportunidades como variables clave, eran esos objetivos 2, objetivos 8 y objetivo 18, que quedaron en los mapas, quedaron como muy influyentes arriba y quedaron también con una dependencia alta. Quiere decir que al ser muy dependientes, ellos son los que cuando se transforman, hacen mover al sistema en este caso, al potencial humano, ciencia y tecnología e innovación. Son herramientas. Es verdad que es una matemática, es probabilística, pero la herramienta está el software, es nada más que entrar las matrices de impactos cruzados para lograrlo. Y también se han aplicado en el ámbito del modelo de gestión del gobierno un grupo de diagramas radar para evaluar indicadores donde lo que se trata de ver es cuáles son los indicadores que en el tiempo, esto tiene en cuenta los últimos 10 años de los datos estadísticos de la UNEI, para indicadores predefinidos en el modelo de gestión por los distintos componentes, y los que están en el círculo azul son indicadores que gozan de buena salud respecto a los datos anteriores. Son indicadores que superan el 75 percentil de los indicadores de los últimos 10 años. Sin embargo, y no voy a detenerme aquí en decir cuáles son, pero los que están en rojo es que el último dato que llegó de los datos estadísticos de la UNEI de los últimos 10 años eran los peores, estaban entre 0 y el 25 percentil de los últimos 10 años. La estadística es importante, las gráficas son importantes, la evaluación en el tiempo son importantes. En estos momentos nos encontramos en la investigación doctoral de la compañera Omar Aldama, que le da continuidad también a una de las recomendaciones de la investigación doctoral del presidente, y que además trabaja, la directora de Infocomunicaciones es la que trabaja con él en el tema de todos los tableros de mando y cuadros de mando integral, y ya están prácticamente en un artículo publicado, desplegado para todos los organismos, los diferentes órganos, provincias, y él lo usa diariamente.
Entonces, bueno, hay una metodología, hay un artículo, porque al final las herramientas de soporte para la toma de decisiones tienen que ser aliadas de un modelo de gestión del gobierno orientado a la innovación, de manera que podemos concluir que la sistematización bibliográfica de lo que está reportado en gestión de la innovación nos corrobora su pertinencia como un enfoque para las propias organizaciones en cualquier ámbito, en cualquier nivel de dirección, en cualquier contexto, son necesarias. Y por supuesto, la metodología de la gestión de innovación a la que hemos llegado al cabo de los 12 años, con toda la evaluación en todos los directivos que han pasado la escuela, pues ha ayudado a la proyección estratégica, a generar innovaciones, asimilar y usar y absorber tecnología, al propio aprendizaje y también al cambio de la mentalidad con un enfoque holístico, abierto e integrado. Y finalmente, el modelo de gestión del gobierno orientado a la innovación, que por su complejidad se sigue desarrollando. Ahora estamos inmersos en la gestión de riesgos y oportunidades como un importante, que es la entrada, importante contribución para que entren en mejores condiciones al modelo, esa gestión de riesgo y oportunidad, y también estamos en los procedimientos detallados propios dentro del modelo con sus componentes, pero ya el modelo tiene alcance, tiene principio, tiene enfoque, tiene cómo operacionalizarlo, tiene herramientas como el cuadro de mando integral y otras herramientas informáticas, puede contribuir a que las políticas tengan un enfoque más integral, a que salgan normativas, se evalúen sus resultados de una manera más objetiva, sobre todo con la información que llega al tablero de mando y cuadro de mando integral que va evaluando todo lo que se va implementando, porque es los principales indicadores de todas las instituciones, a poder impactar más en los planes de desarrollo a mediano y largo plazo en función de la sostenibilidad y también, ¿por qué no?, a generar innovación en todos los tipos que se requieran, ya sean de productos, de procesos, de servicios u organizaciones. Esa ha sido mi ponencia. Discúlpenme la rapidez, traté de llevar en una hora, le di paso a Esteban, que fue el que me precedió, lo incorporé en mi tiempo, pero bueno, traté de ser lo más ágil. Esto será publicado también porque una de las cosas muy bonitas que ha hecho el evento es también darle la posibilidad a publicar los artículos en otras revistas y bueno, podrá salir también publicado. Ahí tienen mis datos de contacto. Que sea todo un éxito este congreso, que ya lo está haciendo, y yo poder disfrutar con ustedes también esos resultados. Así que muchas gracias a ustedes, de verdad.